En marzo de 2020, el mercado de acciones perdió 34% de su valor en solo 33 días. Miles de personas vendieron todo, aterrorizadas, cerca del punto más bajo. Un año después, ese mismo mercado había subido más de 70% desde ese fondo. Hoy vas a aprender qué es realmente un mercado bajista, y las estrategias que separan a quien sobrevive de quien pierde todo por pánico. Un mercado bajista, o bear market, se define técnicamente como una caída de al menos 20% desde el máximo más reciente de un índice, como el S&P 500. No es solo un mal día o una mala semana, es una tendencia sostenida a la baja que puede durar meses, o incluso años, antes de recuperarse por completo. Ese número, 20%, no es arbitrario. Es el umbral que Wall Street usa desde hace décadas para distinguir una simple caída pasajera de algo estructuralmente más serio. Por debajo de ese nivel, los analistas suelen hablar de una corrección. Por encima, entramos oficialmente en territorio de mercado bajista, con todo lo que eso implica psicológicamente para los inversionistas. Es importante no confundir una corrección con un mercado bajista completo. Una corrección es una caída de entre 10 y 20%, bastante común, que ocurre en promedio una vez al año, y suele resolverse en semanas. Un mercado bajista es más profundo, más largo, y generalmente refleja una preocupación económica real, no solo nerviosismo pasajero de corto plazo. Existen varios niveles de caída que conviene distinguir claramente. Un retroceso pequeño, de 5%, ocurre varias veces al año y es completamente normal. Una corrección llega al 10%. Un mercado bajista empieza en 20%. Y un colapso o crash severo puede superar el 40%, como ocurrió en 2008 y en 2020. Históricamente, los mercados bajistas duran en promedio unos 9 a 10 meses. Mucho menos tiempo del que la mayoría de la gente asume por el miedo del momento. En comparación, los mercados alcistas que le siguen suelen durar varios años, generando ganancias que compensan con creces la caída anterior para quien se mantuvo invertido durante la tormenta. Los mercados bajistas no aparecen de la nada, suelen tener causas identificables. Una recesión económica, un shock externo repentino como una pandemia o una guerra. El estallido de una burbuja especulativa, o una subida agresiva de las tasas de interés por parte de los bancos centrales para frenar la inflación. Reconocer la causa te ayuda a entender qué tipo de recuperación esperar. Desde 1950, Estados Unidos ha atravesado 14 mercados bajistas oficiales, es decir, aproximadamente uno cada 5 años. No es una rareza extraordinaria. Es una parte normal y recurrente del ciclo económico que todo inversionista de largo plazo debe esperar y planear enfrentar tarde o temprano, sin excepción. 3 mercados bajistas se recuerdan como los más severos de las últimas décadas. La burbuja de las .com, entre 2000 y 2002, borró 49% del valor del mercado en casi 2 años y medio. La crisis financiera de 2008 fue aún peor, con una caída de 57%. Y el crash de la pandemia en 2020 fue el más rápido de todos, perdiendo 34% en apenas un mes. Mira este patrón ilustrativo, típico de un mercado bajista, una caída pronunciada durante varios meses, seguida de una fase de fondo volátil donde el mercado parece no encontrar dirección, y finalmente una recuperación que suele ser más rápida de lo que la caída original hizo pensar. Quien vende durante la caída, casi siempre se pierde la recuperación más fuerte. El verdadero enemigo en un mercado bajista no es la caída misma, es el pánico que provoca. Los números muestran una y otra vez que el daño financiero más grande no lo causa el mercado cayendo, sino la decisión emocional de vender cerca del fondo, convirtiendo una pérdida temporal en el papel en una pérdida real y permanente en tu bolsillo. Vender en el punto más bajo de pánico es, con diferencia, el error financiero más costoso y más común que comete la gente durante un mercado bajista. Vendes justo cuando todo se ve peor, aseguras la pérdida para siempre, y luego, casi siempre, te quedas fuera cuando el mercado se recupera con fuerza en los meses siguientes. Mira el costo real de perderte solo los 10 mejores días del mercado en una década, muchos de los cuales ocurren, sorprendentemente,
justo en medio de un mercado bajista volátil. Quien se mantuvo invertido todo el tiempo terminó con un rendimiento notablemente superior al de quien intentó adivinar el momento perfecto para salir y volver a entrar. Entender la psicología del miedo te ayuda a reconocerla en ti mismo cuando ocurra. Al inicio de la caída, la mayoría niega que sea algo serio. Luego llega el miedo genuino, seguido de pánico cuando las pérdidas se acumulan. Finalmente, en el peor momento, llega la capitulación, la rendición total, justo cuando estadísticamente suele estar más cerca el fondo real. Reconocer en qué etapa emocional te encuentras es una herramienta poderosa. Si sientes ganas intensas de vender todo de una vez, lleno de pánico, es probable que estés cerca de la fase de capitulación, precisamente el peor momento posible para tomar decisiones grandes con tu dinero. Esa sensación de urgencia extrema es, paradójicamente, una señal de alerta, no de acción. Cada mercado bajista viene acompañado de la misma frase peligrosa: esta vez es diferente. La gente inventa razones nuevas y convincentes por las que la recuperación no llegará esta vez. Pero la historia, una y otra vez, ha demostrado que aunque las causas cambian, el patrón de caída seguida de recuperación se ha repetido, sin excepción, cada una de las 14 veces anteriores. Este es, quizás, el dato más importante de todo este vídeo. De los 14 mercados bajistas registrados en Estados Unidos desde 1950, el 100%, todos y cada uno, terminaron eventualmente recuperándose y alcanzando nuevos máximos históricos. No hay ni un solo caso en el que el mercado se haya quedado hundido para siempre. Existe un indicador conocido como el VIX, apodado el índice del miedo, que mide cuánta volatilidad espera el mercado en el corto plazo. En tiempos normales suele rondar niveles bajos y tranquilos. Durante un mercado bajista severo, el VIX puede dispararse a niveles varias veces más altos de lo normal, reflejando el nerviosismo colectivo de millones de inversionistas al mismo tiempo. Curiosamente, los picos más extremos del VIX suelen coincidir con el momento de mayor pánico, cerca del fondo. La primera estrategia práctica es simple pero poderosa. Deja de revisar tu portafolio todos los días durante una caída fuerte. Cada vez que miras y ves rojo, tu cerebro libera una respuesta de estrés que empuja hacia decisiones impulsivas. Revisar tu cartera una vez al mes, en lugar de cada hora, reduce dramáticamente la tentación de vender por pánico. La segunda estrategia es mantener, o incluso aumentar, tus aportes regulares mediante dollar cost averaging durante la caída. Cuando el mercado está barato, cada aporte mensual compra más acciones por el mismo dinero. Lejos de ser algo que temer, un mercado bajista es, para quien sigue aportando con disciplina, una oportunidad silenciosa de comprar activos de calidad con descuento. Mira el efecto real de seguir comprando durante la caída en lugar de detenerse por miedo. Quien continuó invirtiendo la misma cantidad cada mes durante todo el mercado bajista terminó, en la recuperación posterior, con un valor de cartera notablemente mayor que quien pausó sus aportes esperando el momento correcto para volver a empezar. La tercera estrategia, y una de las más subestimadas, es tener un fondo de emergencia sólido antes de que llegue la próxima caída. Si pierdes tu trabajo o necesitas dinero urgente durante un mercado bajista, y no tienes efectivo disponible, te ves obligado a vender tus inversiones justo en el peor momento posible, cristalizando pérdidas que se habrían recuperado con paciencia. La recomendación estándar es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales guardados en efectivo o en algo igual de líquido, antes de invertir agresivamente en el mercado de acciones. Si tu trabajo es inestable o eres el único ingreso del hogar, conviene inclinarse hacia los 6 meses, o incluso más, para dormir tranquilo durante la próxima tormenta. Un error adicional, más silencioso pero igual de peligroso, es aumentar el riesgo durante la caída con la esperanza de recuperar pérdidas más rápido, usando margen o apalancamiento. Si el mercado sigue cayendo un poco más, ese apalancamiento puede forzarte a vender en automático, justo en el peor momento, por una llamada de margen que nunca viste venir. La prudencia y la paciencia valen más que cualquier intento de recuperación acelerada. La cuarta estrategia es rebalancear tu cartera en lugar de vender todo en pánico.
Rebalancear significa ajustar tus porcentajes de vuelta a tu mezcla objetivo original, lo cual durante una caída suele significar comprar más acciones baratas con la porción de bonos, en lugar de huir completamente del mercado hacia el efectivo, algo mucho más difícil de deshacer emocionalmente después. Mira un ejemplo concreto de rebalanceo durante una caída. Si empezaste con 70% en acciones y 30% en bonos, y las acciones cayeron hasta representar solo el 55% de tu cartera, rebalancear significa vender algo de bonos y comprar acciones adicionales, para volver a tu meta original de 70-30, comprando sistemáticamente mientras el precio está bajo. La quinta estrategia es mantener tu horizonte de tiempo firmemente en mente, en lugar de fijarte obsesivamente en el precio de hoy. Si no vas a necesitar ese dinero en los próximos 10 o 20 años, lo que el mercado haga esta semana, o incluso este año, importa mucho menos de lo que tu ansiedad de corto plazo te está haciendo sentir en este momento. Warren Buffett resumió esta idea con una frase que se ha vuelto legendaria en el mundo de las inversiones: sé temeroso cuando otros son codiciosos, y sé codicioso cuando otros son temerosos. Un mercado bajista es, literalmente, el momento en que el miedo colectivo alcanza su punto máximo. Y por lo tanto, según su lógica, la oportunidad también. Un mercado bajista, visto con la perspectiva correcta, es en realidad una oportunidad de comprar activos de calidad con un descuento considerable sobre su precio normal. Las mismas empresas sólidas que valían mucho más hace unos meses, ahora están disponibles por menos dinero, simplemente porque el sentimiento general del mercado se volvió negativo de forma temporal. Una estrategia avanzada que aprovechan muchos inversionistas experimentados durante un mercado bajista es el tax loss harvesting, vender deliberadamente posiciones que están en pérdida, para usar esa pérdida y compensar ganancias de otras inversiones ante el fisco. Después de esperar el periodo requerido por ley, puedes recomprar una posición similar y mantener tu estrategia original prácticamente intacta. Es una de las pocas ventajas reales que ofrece una caída del mercado. Un ejemplo histórico real: quien invirtió una suma en el punto más bajo del mercado bajista de 2009, en plena crisis financiera, cuando el pánico era generalizado, vio esa inversión multiplicarse varias veces para 2019, una década después. Los que compraron cuando todos vendían fueron, con el tiempo, quienes más se beneficiaron de la recuperación posterior. El error que casi todos cometen es intentar cronometrar el mercado perfectamente, vender justo antes de la caída, y volver a comprar justo en el fondo exacto. Suena lógico en teoría, pero en la práctica es prácticamente imposible de lograr consistentemente, incluso para los profesionales con décadas de experiencia y equipos enteros de analistas trabajando para ellos. Compara las probabilidades reales. Acertar el fondo exacto del mercado, el día preciso, es estadísticamente cercano a 0%, incluso para expertos. En cambio, mantenerte invertido de forma constante durante todo el ciclo, sin intentar adivinar nada, ha producido resultados sólidos y confiables una y otra vez a lo largo de la historia del mercado. Un último dato que ayuda a poner las cosas en perspectiva: en promedio, el mercado ha tardado solo unos 4 meses desde el fondo de un mercado bajista para recuperar la mitad de lo perdido, bastante menos de lo que la mayoría cree para empezar a ver luz al final del túnel. La velocidad de la recuperación es, casi siempre, la parte que más sorprende a quienes vendieron por miedo. Aunque nadie puede predecirlo con certeza, algunas señales suelen acompañar el final de un mercado bajista. El pesimismo generalizado alcanza niveles extremos, el volumen de ventas por pánico se agota, y las malas noticias económicas dejan de hundir aún más los precios, como si el mercado ya hubiera absorbido lo peor posible antes de que se anuncie oficialmente. Repasemos las 5 estrategias de hoy. Deja de revisar tu portafolio obsesivamente. Sigue aportando con dollar cost averaging, mantén un fondo de emergencia sólido. Rebalancea en lugar de huir por completo, y enfócate siempre en tu horizonte de tiempo real, no en el ruido del precio de hoy. Ninguna de estas 5 requiere que adivines nada sobre el futuro. Los mercados bajistas son incómodos, dan miedo, y ponen a prueba la disciplina de cualquier inversionista. Pero la historia es clara: los 14 anteriores se recuperaron, y quienes se mantuvieron con un plan, sin vender por pánico, salieron adelante cada vez.
Suscríbete al canal para la próxima estrategia de finanzas personales, y nos vemos en el siguiente vídeo.